Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino del sexto grado. Les da la bienvenida a esta sesión virtual del curso de física la profesora Gabriela Rojas Castillo. Agradeciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, siempre antes de inicio de nuestras labores, el permitirnos estar unidos a través de esta plataforma. Vamos a iniciar nuestra sesión tomando siempre presente el propósito, qué es lo que tenemos que lograr en esta sesión. El propósito de la sesión del día de hoy es que al término, ustedes, queridos estudiantes, van a estar en la capacidad de poder identificar, de poder conocer el consumo de energía eléctrica que van a tener los artefactos que tenemos en casa. ¿Qué cantidad de energía eléctrica van a tener? Tenemos la refrigeradora, tenemos el televisor, tenemos de repente la arrocera, tenemos una ducha eléctrica, etc. ¿Qué cantidad de corriente eléctrica estarán utilizando estos artefactos eléctricos? Entonces, el día de hoy, nuestra sesión es que ustedes tienen que conocerlo y para ello vamos a estar atentos, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión. Tema 24. Artefactos eléctricos. Equivalencia en focos incandescentes. Cuando hablamos de focos incandescentes, hablamos de los focos que antes se usaba, no los que ahora tenemos los focos LED o los focos ahorradores. Antes se usaban los focos que eran de 100, que tenían la luz amarilla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la equivalencia. ¿A cuántos focos de 100, que consumía mucha corriente eléctrica, van a equilibrar nuestros artefactos eléctricos? Muy bien, pero para poder iniciar, queridos estudiantes, vamos a empezar diciendo, cada fin de mes o cada vez que papá ya tiene que preocuparse por el pago de luz o cuando llegue el recibo de luz en casa, a veces vemos el malestar de papá, la preocupación de mamá, porque el dinero no está alcanzando y vemos que ahora nos ha venido este mes demasiado consumo en el recibo de luz. Entonces, papá, mamá se estresan, se preocupan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Los recibos de luz están muy altos. ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente los enchufes o de repente las conexiones eléctricas están mal. ¿Por qué estamos consumiendo? ¿Por qué está subiendo demasiado el recibo de luz? Entonces, ahora vamos a entender. No es que se están malogrando los recibos o las conexiones. Eso no es cierto. Lo que pasa es que nuestros artefactos eléctricos están consumiendo más energía de lo que deben consumir. Más energía. ¿Correcto? Muy bien. Justamente la semana pasada, la sesión anterior, hemos hablado de artefactos eléctricos y el consumo que ellos tienen, los de alto consumo, los de mediano consumo y los de bajo consumo. ¿Correcto? Ahora vamos a más o menos a relacionar ello con nuestro tema del día de hoy. Jóvenes, en nuestros recibos, la energía eléctrica, la potencia, lo miden en watts. ¿Correcto? La energía eléctrica, la potencia de la energía eléctrica se mide en watts. Y el consumo se da en horas. Por ejemplo, la corriente que va a entrar a nuestras casas se está midiendo en watts, la potencia. Lo está midiendo en watts. Y esa potencia se va a medir cada hora. Cada hora se va a medir esa potencia. Es decir, las compañías que nos dan la energía eléctrica nos van a vender las energía eléctrica, lo van a vender, nos están vendiendo a nosotros en kilowatts. En kilowatts. ¿Correcto? Por eso que en nuestros recibos de luz, nosotros vamos a encontrar una cantidad de corriente eléctrica que estamos consumiendo en kilowatts hora. Kilowatts hora.
Porque la potencia se mide en watts. Las compañías de energías eléctricas, Luz del Sur, o de repente en otros lugares reciben otros nombres, Electrocentro, o sea, los que nos venden la energía eléctrica, ellos los van a vender por kilowatts. O sea, como fuese un kilo de energía, kilowatts. Y cada hora se va a medir en una hora cuánto has consumido. Es por eso que en nuestros recibos viene el kilowatts hora. ¿Correcto? Estos son conceptos que debemos entender antes de iniciar nuestra sesión o nuestro tema en sí. ¿Por qué en nuestro recibo viene el kilowatts hora? Ya ustedes me tienen que explicar a qué se refiere el kilowatts hora. Quiere decir que la potencia de energía eléctrica que ingresa a nuestras casas lo están midiendo en watts, ¿correcto? Y el consumo lo van a medir cada hora. Y la compañía que nos vende la energía eléctrica nos vende en kilos o en millares. Por eso el millar se representa como 1000, que representa un kilo. Es por eso que se dice kilowatts hora. Nuestros recibos vienen en kilowatts hora. ¿Cuántos watts hemos consumido en energía eléctrica en una hora? ¿O cuántos kilowatts hemos consumido en una hora? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, miren, jóvenes, para poder nosotros identificar cuánto ha consumido un artefacto, en la parte de atrás o en algún lugar del artefacto tiene que tener una etiqueta. Una etiqueta. ¿Ya? Así como tiene esta etiqueta, que ya lo hemos estudiado la sesión anterior, ahí, entre esas letritas, en algún espacio de esas etiquetas que ya deben tener, porque ya está normado, nos van a dar la potencia de cada artefacto. Por ejemplo, si yo voy a comprar, por ejemplo, una refrigeradora, una nevera, me dice la potencia es de 400. Una aspiradora, su potencia puede ser 1500. Microondas, su potencia es de 600. La ducha de 4500. O sea, la potencia en watts. Lo que va a consumir en watts. ¿Correcto? La potencia de energía eléctrica que va a consumir este artefacto te lo están dando en estos números. Luego, estos artefactos, como la empresa nos vende en 1000, en kilos, en millares, lo tengo que dividir entre 1000. Entonces ahí voy a decir, por ejemplo, la nevera o la refrigeradora está consumiendo 0,4 kilowatts de energía. Ahora voy a multiplicar esa cantidad de energía que consume la refrigeradora por la cantidad de horas que va a estar encendida. Yo puedo decir, mi refrigeradora va a estar encendida 3 horas. Pero usted me dice, pero profesora, 3 horas no está prendido, está todo el día. Está bien, pero la refrigeradora, si ustedes se dan cuenta, tiene un sensor automático que enciende y apaga. Luego enciende y apaga. Pero podemos decir que en resumen, digamos, puede consumir más, claro, más de 3 horas. Pero pongámosle que está consumiendo 3 horas, está funcionando 3 horas. Entonces, si va a consumir 0,4 kilowatts por 3 horas, ¿cuánta de energía consume en una hora? 1,2. ¿Ya? De energía que va a consumir en una hora. Ahora, la empresa que te vende y en tu recibo tú lo vas a tener, ellos te dicen, por cada hora yo te voy a cobrar, por ejemplo, por decir 3 soles. Te voy a cobrar 3 soles. Entonces, voy a multiplicar 1,2 por 3 soles, por decir. Entonces, voy a tener cuánto consume de energía eléctrica al mes la refrigeradora. Y si eso lo saco en dinero, voy a ver cuánto corresponde al pago que voy a hacer solamente por esa nevera o esa refrigeradora.
¿correcto? Entonces, para poder ver el consumo que va a tener un artefacto, vamos a tener que ver la potencia. La potencia. Cuanto más es la potencia, más es el consumo. Y también va a tener que ver por las horas que se está usando. Si yo voy a usar más horas, voy a pagar más dinero. ¿Correcto? Por eso que nuestros recibos, pues, se van a elevar si es que estamos consumiendo o dejando encendida nuestros artefactos. Es por eso que la clase anterior habíamos dicho. Y muchas personas no lo saben, ¿ah? Cuando vas de repente al lugar donde están vendiendo artefactos eléctricos, hay personas que encuentran estas etiquetas de eficiencia y no entienden para qué es. Algunos dicen, es la bandera del lugar donde se ha fabricado el artefacto. No es una bandera. Ustedes ya saben qué significa o no. A ver, ¿quién me puede decir qué significa estos colores? Yo sé, Miss. A ver, dime, mijito. El verde, el verde oscuro, el verde medio más opaco y el verde claro son energías de bajo consumo. Correcto. No, sí, no, solo AB, solo AB solo AB es más lo que está más abajo ya ABC. gasta más consumo, solo A y B, Ya, A y B. Ya, entonces C, solamente A D y B. y E, ¿qué sería? C, D y E, Medio consumo, medio Energías de consumo. medio medio consumo, Y F y medio G, consumo, y F y G, alto alto consumo. consumo, alto consumo. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a comprar un artefacto, de repente papá va a comprar ahora de repente un artefacto por Navidad, por Año Nuevo, entonces ustedes tienen que enseñarle, papá, si no vas con él, enséñale, dile, papá, cuando compres un artefacto, que tiene que ser, ¿está bien que sea F y G? ¿Estaría bien que sea F y G? No, ¿De qué color debería ser y de qué letra de preferencia? no, Debería ser A o B, pero de, A o B. De preferencia, verde, de preferencia A. Si nosotros verde, A y nos B. compramos, claro que va a costar un poquitito más tal vez, pero en tu recibo de luz, Pero si lo vas a utilizar todo el año, entonces te conviene, ¿sí o no? claro, porque cuanto menor potencia tiene, va a gastar menos energía y vas a pagar menos, porque de repente te va a dar una refrigeradora que está de 1500 de potencia, por decir, o de consumo de energía eléctrica, entonces vas a tener que pagar más dinero. De preferencia que sea B o A o B. ¿Ya? Y si es A, mucho mejor, porque esa refrigeradora te va a ahorrar o el equipo de sonido, o de repente la olla arrocera, o el artefacto que tú vas a hacer, porque ahora ya está normado. Tienen que tener sus etiquetas para que la persona que va a comprar tiene que saber cuál es la cantidad de energía que va a consumir y tiene que sacar en cuenta. Entonces, si yo compro el de A, quiere decir que voy a ahorrar en consumo de energía. ¿Ya? Ahora, miren, ahorrar energía es ahorrar dinero. Si nosotros cuidamos nuestras energías, el funcionamiento de nuestros artefactos eléctricos, vamos a ahorrar energía y a la vez vamos a ahorrar dinero porque el recibo de luz va a venir más bajo. ¿Correcto? Entonces es una forma de ahorrar. Muy bien. Ahorrar energía es ahorrar dinero. Muy bien. La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto depende de la potencia. ¿Ya ve? Depende de la potencia. ¿Y esa potencia dónde va a estar? Esa potencia va a estar en el mismo artefacto. Cuando tú tengas esta etiqueta, también tienes que preguntar, ¿me puedes decir, ¿y cuál es la potencia? De hecho, que el que tiene A va a tener menor potencia, va a tener menor consumo de energía, porque dice que la cantidad de energía que va a consumir un artefacto va a depender de la potencia del artefacto y la cantidad de horas que se utiliza, ¿correcto? Y la cantidad de horas que vas a utilizar. Así como el consumo del agua se mide en metros cúbicos, ¿ya? El agua se mide en metros cúbicos, el de la energía se mide en kilovatios hora. Kilovatios hora.
Y se va a calcular así, la energía que va a consumir un artefacto va a ser igual a la potencia multiplicada por el tiempo que va a consumir. El kilovatios hora es kWh, la potencia en kilovatios y la hora se mide, perdón, el tiempo se mide en horas. ¿Correcto? Entonces hay que tener presente. Si queremos ahorrar plata en casa, ayudar a papá para que también no se esfuerce demasiado, tenemos que ahorrar energía. Entonces, si no voy a utilizar la plancha, desenchufar. Si no voy a usar de repente la refrigeradora o un equipo, apagar. Si no voy a usar las luces de mi casa, apagarlas. Si no voy a usar la terma eléctrica o el calentador o el aire acondicionado, apagar, desenchufar, porque hemos visto que si el artefacto está apagado y no está desenchufado, también está consumiendo energía eléctrica. Entonces hay que quedarnos presente con esa frase, ahorrar energía es ahorrar dinero. Ahora vamos a ver la equivalencia en focos incandescentes. Hemos dicho que antes usábamos los focos de 100 watts. Imagínense cuánto pagábamos de luz. Es por eso que a veces ya no había en casa usualmente un foquito y a veces teníamos que apagar constantemente el foco para no consumir. En cambio ahora tenemos la facilidad de tener los focos ahorradores, tener los focos LED que ya consumen menos energía. Ya no debemos tener estos focos de 100 watts en casa, ¿ya? Porque consumen muchísimo. Por lo tanto, para ver más o menos la equivalencia, ¿ya? Mira, muchos artefactos de uso cotidiano tienen un alto consumo de energía. Por eso debemos utilizarlos solo cuando sea necesario. Vamos a empezar de una ducha eléctrica. Que queremos bañarnos con agüita caliente, ¿no? La potencia es de 3,5 kilowatts, kilovatios, ¿ya? Y equivale a 35 focos, como que tuvieran prendido 35 focos de 100 watts. Imagínense la cantidad de corriente eléctrica que consume una ducha. Si yo tengo ducha eléctrica, debo solamente encenderlo cuando me voy a duchar y luego apagar. Si me estoy jabonando, si me estoy lavando la cabeza, debe estar cerrada y solamente abrirla cuando voy a enjuagarme. La termoeléctrica, mira, ¿ve? 2,0 equivale a 20 focos de 100 watts. El hervidor de agua, hay veces tenemos nuestra jarrita de hervidor y no lo llevamos, ¿no? Y queremos hacer hervir el agua. ¿A cuántos focos de 100 watts? A 15 focos. Secador de cabello. ¿A cuántos focos equivale? A 12 focos de 100 watts. La plancha, a veces estamos planchando y dejamos la plancha enchufada. ¿A cuánto va a consumir? A 10 focos de 100 watts. La refrigeradora generalmente es de 3,35, equivale entre 10 a 12 focos de 100 watts. La licuadora a 3 focos, el televisor a 1/5 del foco, o sea, la quinta parte de este foco. El televisor actual, porque antes eran los televisores de tubo, eso sí consumen más, pero los televisores de ahora consumen menos. La quinta parte de un foco, imagínate, la quinta parte de un foco. El equipo de sonido, la mitad de un foco. El foco ahorrador de 20 watts equivale a la séptima parte de este foco, de un foco. Entonces, tenemos que tener cuidado con el uso. Solamente debemos encender los artefactos eléctricos cuando es necesario. Si no lo vamos a utilizar, apáguenlo y desenchúfenlo para no estar consumiendo energía eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a pasar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ni una, Miss. ¿Todo está claro? Sí, Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar. Todos me encienden sus micrófonos
y vamos a empezar a trabajar nuestros libros. Trabajando en clase. Primera pregunta. ¿Ahorrar energía es ahorrar? Dinero. Dinero. Es ahorrar dinero. Claro, ahorrar energía es ahorrar dinero. 2. La cantidad de energía de un artefacto, ¿de qué depende? A ver, eso me va a... Eder. La potencia del artefacto y las horas en las que se usa. Claro, la potencia del artefacto y las horas que se va a utilizar. La cantidad de energía del artefacto va a depender de la potencia del artefacto y la cantidad de horas que va a estar encendida. Muy bien. Pregunta 2. ¿El consumo de agua en qué se mide? En metros cúbicos. Muy bien, Azumi. En metros cúbicos. ¿Ya? En metros cúbicos. El agua se mide en metros cúbicos. El consumo de la energía se mide en, estamos hablando de la energía eléctrica. Kilovatios hora, kilovatios hora. Kilovatios hora, claro, watts, pero esos, la empresa de energía eléctrica nos lo vende en millares y lo mide por horas. Entonces, lo está midiendo, como dice Eder, en kilovatios hora. El consumo de energía se mide en, ya hemos dicho, en kilovatios hora. ¿Cómo se calcula la energía eléctrica? Multiplicando. Potencia por tiempo. Correcto, la potencia por el tiempo. ¿Cuál es el pronóstico del año 2030 del consumo de energía eléctrica? 3.000 millones de kilovatios hora. Correcto, eso está en el librito, ¿sí? Ahora se está aumentando la cantidad de consumo de corriente. Está aumentando. Mire, por más que tenemos energías, focos ahorradores, los televisores están saliendo con menos consumo de energía. Los equipos de sonido están saliendo también con baja medida bajo consumo de energía eléctrica. Está subiendo a nivel mundial, ¿no? El consumo de energía. Y están pronosticando que para el año 2030 va a aumentar el consumo de energía a 3.000 millones de kilovatios por hora. A 30.000 millones, imagínense. ¿Por qué? Porque muchas personas dejamos enchufados los artefactos. Muchas personas no voy a utilizar la computadora y lo dejo prendida, lo dejo enchufada. Estoy en mi cuarto y salgo, me olvido de apagar la luz. Están usando demasiado aire acondicionado. O sea, conforme va aumentando y va mejorando la calidad de vida con artefactos eléctricos, se va consumiendo mayor cantidad de energía. Pero eso estaría bien si que lo usamos de manera responsable. Como dice, solamente en el tiempo necesario. ¿Ya? Entonces, ese es el pronóstico de 30.000 millones de kilovatios hora para el año 2030. ¿Cuánto falta? 10 añitos. Muy bien. 7. Artefactos eléctricos. Muchos artefactos eléctricos deben utilizarse solo cuando sea Necesario. correcto. No se olviden, por favor, en casita, cuando solamente sea necesario. ¿Cuál es la equivalencia en focos en la ducha eléctrica? ¿Cuántos focos consume? 35 focos. ¿Cuál es la equivalencia en focos de 100 watts? 10 Focos. Correcto. ¿Cuál es la equivalencia de focos de un televisor? Un La quinto. quinta parte. La quinta parte o un quinto de un... Correcto. Muy bien. Y no olvidar, cuando vayamos a comprar nuestros artefactos, ver esta tablita de eficiencia energética. 11. Ahorrar. Energía es ahorrar dinero. Ahorrar. Ahorrar energía es ahorrar dinero. El consumo del agua se mide en Metros Cúbicos. metros cúbicos. ¿A cuántos focos equivale una refrigeradora?
Una refrigeradora equivale a 10 focos. Cúbicos. 10. A 10, pero equivalencia podría ser más que todo entre 10 y 12. Ya, vamos a ponerle 12. El tiempo se mide en Kilowatts, horas. Horas. el Horas. tiempo Horas. en Horas. horas. El tiempo en horas. Horas. Los artefactos eléctricos Necesario. deben utilizarse cuando sean, Necesario. solamente cuando sean necesarios. La potencia se mide en Kilovatios. Vatios. Muy bien. 17. ¿Cuál es la equivalencia en focos de una ducha eléctrica? 35. 35. Es la que consume más, ¿no? Muy bien. ¿A cuántos focos equivale un televisor? Una quinto. quinta. Una quinta parte. Un quinto de un foco, la quinta parte de un foco. La energía se mide en, estamos hablando de la energía, Kilovatios Hora. pero acá estamos hablando, tener presente por favor, de la energía eléctrica, porque si hablamos de la energía general, ya hemos trabajado con ustedes, la energía se mide en joules, pero si estamos hablando de la energía eléctrica, esa energía eléctrica sí se mide en kilovatios hora. ¿A cuántos focos equivale la licuadora? 3. 3 Tres focos. focos. 3 focos. ¿Interesante o no interesante la sesión de hoy día? Interesante. Entonces hay que tener presente, ¿ya? Para que papá a fin de mes no esté pasando por una situación muy preocupante de dolor de cabeza, de preocupación por los recibos que va a llegar a casa, pensando que de repente algo está malogrado. No es que sea malogrado algo, sino es que nosotros estamos de repente consumiendo o haciendo mal uso de la energía eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra tareita. Me van a contestar las siguientes preguntas. ¿Ya? Tarea para el cuaderno. ¿Por qué se dice que ahorrar energía es ahorrar dinero? 2. La cantidad de energía de un artefacto, ¿de qué depende? 3. ¿Cómo se calcula la energía eléctrica? Y 4. La energía eléctrica se mide en... Ya está. Eso lo van a contestar en su cuadernito. Ustedes saben que en el tiempo libre que está quedando ahorita, me mandan las tareas del libro. En este momento, me deben enviar las tareitas del libro. ¿Ya? Muy bien. Por favor, ya saben que tenemos que protegernos y cuidarnos. Ya está anunciando que este brote ya está empezando a crecer. Está nuevamente queriendo rebrotar este virus, pero nosotros desde casa tenemos que luchar contra ellos. Como dice, estamos en guerra, hay que estar en guerra con este virus. ¿Y cómo te vas a proteger? Usando tu cubreboca, tus gorros si vas a salir a la calle, tu mascarilla que te cubra toda la cara, guantes, o usar el alcohol para protegerte del virus. Y también en casita lavarse las manos. Si estornudamos, si nos vamos al baño, si cariño a mi mascota, lavarse las manitos. ¿Ya? Muy bien, niños. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Sin antes recordarles que la siguiente sí tenemos test. Ahora, por favor, ustedes me mandan, tienen unos 10 minutos o 20 minutos máximo para enviarme la tarea del libro al WhatsApp de Ciencias. Un abrazo y me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes. Chao, Miss. Chao. Dejando indicado que el día de hoy me ha entrado muy tarde Fabio y Eric Palomino. Muy tarde. ¿Ya? Muy bien, hasta la siguiente sesión. Chao, Miss. Chao, hijito, chao.